¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Vamos a estar charlando en esta edición de Panorama de varios temas sobre los cuales nos vamos a ocupar en esta hora que tenemos como todas las semanas para hablar. En principio vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números. Va a estar con nosotros Edgardo Philip, es economista, pero además es dirigente del sector empresarial, comercial, tanto de ACIPAN, que es la Cámara de Comercio de la capital neuquina, como de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que nosotros advertimos es inflación, pero también un dólar planchado. Es decir, en términos relativos, en términos comparativos, en términos de comparación de las economías de nuestro país y de otros países, inclusive los vecinos, los países vecinos, tenemos una situación de encarecimiento en dólares de los productos que nosotros compramos en pesos. Inflación de X cantidad de dígitos, recesión también en el medio. Así que, ¿cómo se administra este combo bastante complicado que implica además una reducción de ingresos para el Estado o para los estados en términos de recaudación impositiva? Otro dato como para tener en cuenta. Y vamos a hablar, además de educación, el tema educativo ha estado en la agenda política, en la agenda pública, en la agenda mediática en estas últimas jornadas, a partir por lo menos de dos hechos que tienen a voceros o referentes del gobierno nacional como disparadores, como estimuladores en todo caso de esas polémicas o de esos debates. Uno de ellos es el adoctrinamiento que el vocero presidencial, Manuel Adorni, la semana pasada en conferencia de prensa, como habitualmente suele ocurrir en Casa Rosada, dijo que está el gobierno estudiando la modificación de la ley de educación. ¿Y para qué? Y para sancionar este tipo de situaciones que podían observarse. Y todo esto ocurrió a partir de un hecho en una escuela en donde el martes de la semana pasada se estaba haciendo un acto en conmemoración por el 2 de abril, el Día de Malvinas, y a partir de un discurso de ciertas características pronunciado por una docente, esto motivó el retiro de los excombatientes que estaban en el lugar y que habían sido convocados para esa celebración. A partir de allí se instaló el tema del adoctrinamiento y surgió esta iniciativa. Y más reciente en el tiempo es la apreciación de otro referente del sector libertario, del sector gubernamental, como es Venegas Lynch, acerca de la educación como obligatoria para la población infantil y juvenil o adolescente, al momento de decir, bueno, se puede optar, el padre podría llegar a optar si mandar a sus hijos a la escuela o pedir que trabajen con él en el campo. Una cosa así fueran las expresiones. Esto nos lleva a pensar si es también una frase aislada, descolocada del proyecto político gubernamental o forma parte también de poner en discusión la obligatoriedad de la educación y el derecho, en todo caso, a esa educación. La obligatoriedad tanto de la familia para enviar a los hijos a la escuela como del propio Estado, de hacerse cargo responsable de este servicio. Y el otro tema que nos preocupa sobremanera es la discusión que se da respecto del régimen penal juvenil. Y me dirás, ¿por qué estamos frente a esta discusión? ¿Qué pasó? Bueno, hace una semana asesinaron a un periodista en Neuquén y pocos días después, dos jóvenes de 16 y de 17 años fueron apresados por la policía con fuertes sospechas, al punto tal de que fueron imputados por ese delito que es el homicidio en ocasión de robo, y pone nuevamente en discusión, en debate, el tema del régimen penal juvenil, la edad de imputabilidad, este tipo de cosas. Nosotros vamos a hablar con Sol Pérez de León, que es abogada, precisamente para conocer algunos detalles de cuál es la normativa que se aplica en nuestro país y en la región, particularmente en Neuquén,
cada vez que hablamos de una temática de estas características. Sol Pérez de León, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado soy, ¿cómo estás? Buenas noches, Agustín. ¿Me escuchás bien? Sí, 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 fuerte y claro. ¿Cómo te va? Bueno, Eh, yo apenitas te escucho, bueno, así que, vamos a intentar mejorar esa comunicación. En bueno, principio, por favor. el caso ocurrido hace unos días en Neuquén, por el cual fue Sí. asesinado Juan Caliani y luego de eso Ujú. detenidos dos jóvenes. ¿Frente a qué estamos, Sol? ¿Cuál es tu primera apreciación? ¿Qué podrías decirnos respecto de esto como para ilustrarnos de cómo funciona el régimen penal juvenil? Bueno, el régimen penal juvenil es distinto al que tenemos para adultos. Por tanto, a veces hay una expectativa en la sociedad y mismo en las víctimas indirectas en este caso, porque la víctima directa ya no está. eh, que creen que va a funcionar igual, o sea, que van a ir a la cárcel de igual modo que si fueran mayores. Pero estamos, o sea, nosotros tenemos una aplicación especial para niños y adolescentes. Y se deja de ser adolescente cuando se es mayor de edad. Por tanto, la legislación que se adopta a nivel nacional y provincial, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, con una convención nacional y con jerarquía constitucional en nuestro país, en nuestro ordenamiento, la ley nacional, la 22278, reformada por la 22803, y tenemos la ley provincial 2302 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego las normas reglamentarias. Por cuanto el proceso es distinto al de adultos. ¿Me permitís una pregunta, Sol? Vamos a trasladarnos en el tiempo, vamos a adelantarnos quizás y aun cuando estemos hablando en términos de hipótesis, suponiendo que se superó, se pasó la instancia del juicio y estamos en la etapa de la sentencia, y que esa sentencia pueda ser condenatoria para estas personas. Ujú. ¿Qué implicaría el hecho de que no tengan 18 años? Lo que implica es, bueno, como bien, hasta ahí el juicio es como muy parecido con otros términos, pero al que se hace en adultos se va a hacer un juicio de responsabilidad, o sea que ahí se va a determinar, se investiga y se determina si esos menores, esos adolescentes, fueron Sí, los pero que causaron tal. ese no es el punto, Sol. Suponiendo que en el juicio se determinó la responsabilidad de los menores y hay una sentencia que los condena, pero siguen siendo menores, Sí, porque no cumplieron sí. todavía los 18 años. Bueno, ¿qué pasaría en esa circunstancia, en ese caso? La ley establece un tratamiento. Acá va una gran diferencia con la ley de mayores. Un tratamiento en el cual de un año o más hasta que se alcance la mayoría de edad, dependiendo si tiene 16 o 17 años, donde se le da la intervención de un organismo externo a cargo del Poder Ejecutivo, y ese organismo lo que va a hacer es un tratamiento para ese menor. Está compuesto por psicólogos, por asistente social y un operador, un trabajador social y un operador, los cuales le van a dar un tratamiento el necesario y el acorde a esa persona. Y pasado ese tiempo de tratamiento, que quizás se le puede pedir que no mantenga relación con tal determinado grupo, eh, que lo tenga en guarda otra familia, que se abstenga de ir a determinados sitios, de consumir estupefacientes, alcohol, depende del caso, asistir a cursos, la educación. Terminado ese periodo, ahí recién se va a hacer el juicio de pena. O sea, hay un delay, digamos, una franja distinta a el juicio ordinario, si Ujú. quisiéramos decir. ¿Podría inferir a partir de Ahí lo que... recién la pregunta que se hace el sistema penal, en este penal juvenil, es si merece pena o no. Claro, la Y pregunta es esa, Sol. Si merece pena o si no lo merece. Es decir, aun cuando haya responsabilidad en el juicio donde se investiga el crimen de Caliani, aun cuando se determine la responsabilidad, puede ser que no amerite pena para la justicia, es decir, podrían quedar nuevamente libres.
¿Cuál es el debate que se plantea acá? ¿Cómo lo ves a eso? Es que en realidad no es que la muerte de una persona no merezca la pena, sino lo que se evalúa acá es el tratamiento y cómo si esa persona reparó en lo que hizo, eh, eso por una parte, si reconoce el delito y si se alejó del entorno, ¿qué hizo en ese tiempo? Porque nosotros en nuestro país no tenemos el fin de la pena no es el castigo, Claro. es la resocialización y lo que se trata es de que nadie llegue a la cárcel. Cuando el sistema penal llegó, cuando el Estado llega para encarcelar a alguien, ya es tarde. Lo que debe la actuación para que esto no suceda es antes, esta contención y demás. ¿Qué pasó? Obviamente que hay diferentes motivos y razones, causas y situaciones, pero es ahí donde, eh, a mi forma de ver, debería estar la intervención previa, prevenir este tipo. Cuando ya pasó, es tarde. No sé si ¿Funcionan? respondo a tu Sí, pregunta. sí, sí, responde. Me queda claro esto, es decir, en el juicio se puede determinar si fueron responsables o no fueron responsables de esto. Es decir, si hay elementos que prueben, por un lado, la responsabilidad, la participación en el hecho y la autoría del hecho, y después si amerita o no amerita que cumplan Pena. alguna pena. En una cárcel con mayores, cuando cumpla la mayoría de edad. Claro. Es decir, está la otra posibilidad, es que aún admitiendo la justicia o probando la justicia la responsabilidad, considere que no es necesario que vayan a, digamos, a Pasado una ese cárcel. tratamiento. Claro, que haya cumplido satisfactoriamente el tratamiento y que se lo absuelva Ujú. Eh, de esa responsabilidad que ya se le otorgó en el juicio de responsabilidad. tu experiencia, ¿qué nos dice acerca de cómo funcionan estos tratamientos para las personas que son menores de 18 años y qué nivel de efectividad han logrado de baja de los niveles de reincidencia, digamos, de resocialización, que es lo que se pretende Ujú. con el sistema judicial y también el sistema penitenciario o los sistemas que se puedan disparar después de encontrar una sentencia condenatoria? La verdad que acá en lo que es la provincia, y este dato lo obtengo del Ministerio Público Fiscal, que son quienes llevan a cargo la investigación de estos casos, es que, por ejemplo, en el año pasado hubieron tres homicidios con menores en esta, y se han ajustado, funciona muy bien este cuerpo, este órgano que se ocupa de este tratamiento, porque luego en ese año también cada 2 meses se lo controla, se lo lleva a audiencia y se controla si se está ajustando o no, qué medidas se le impusieron y si las está cumpliendo. La verdad que lo que yo veo en mi experiencia es el tema de que la cárcel no sirve, lo estamos viendo todos, que cambiamos un código procesal penal hace 10 años, muy moderno, pero el número de gente prisionizada es del doble y que lo único que pensamos es en hacer más cárceles y gastar más dinero, la sociedad que se podría invertir en edades tempranas, en lo que es la niñez, en esa contención. Muchos dejan, hay muchas causas, pero una fundamental es la educación. Hay muchos chicos que no, en la cárcel hay analfabetos todavía, o sea, hoy hay analfabetos, o sea que llegaron personas niños que dejaron la escuela, que no van y que el Estado les pierde el rastro y son carne de cañón para bandas criminales. A partir de esto que La mencionás, verdad es que se necesitan políticas públicas de largo plazo que tiendan a esto, ¿no? A identificar los problemas y las causas, porque la cárcel no soluciona y no funciona, no hay resocialización en la cárcel, no está funcionando. claro, a partir de esto que mencionás, un par de detalles me interesaría apuntar. Por un lado es la inversión en el sistema penitenciario, considerando que las inversiones que se han hecho no necesariamente acompañan el crecimiento que ha tenido la población de Neuquén, y si uno estipula, establece, proyecta que a mayor cantidad de habitantes probablemente los niveles de condenas también aumenten en una proporción más o menos parecida, no es desatinado
pensar que haya inversiones en el sistema penitenciario. Pero también es cierto lo otro que mencionás respecto de la atención y del funcionamiento de otros mecanismos, el de la escuela. El 50% de los pibes deserta del nivel medio y los que quedan en el nivel medio sabemos dónde están. Ahora, los que desertan no sabemos dónde van o qué hacen de ese tiempo del que disponen. Este es un dato que me parece que es interesante y nos lleva a pensar si con 16 o 17 años cometieron un crimen que además tienen una serie de antecedentes, no antecedentes ese sería el término, ¿no? Pero de conocimiento por parte tanto de la policía como de la justicia, de otros hechos en donde se los ha investigado. De una criminalización temprana. De una criminalización temprana y durante ese tiempo, digamos, no funcionaron los mecanismos, recién ahora se dispara esos mecanismos de contención o de resocialización y caramba, estamos en un problema. A los 16, 17 años. Claro. Y ni te cuento cuando salen de la... Si esa persona después comete un ilícito en la mayoría de edad y ingresa al sistema carcelario, atravesando el sistema carcelario que se supone que es para resocializar, no para condena, no para castigo. Para castigo, y en realidad sale con antecedentes. O sea que si antes no tenía trabajo, menos ahora. O sea, con menos posibilidades y menos oportunidades de las que tuvo antes. Entonces es un ciclo vicioso, ¿no? No es el nunca acabar. Entiendo esto. Entiendo también que estos menores deberán retomar sus estudios, porque será parte probablemente, ya sea de este tránsito mientras dure el proceso judicial, pero también, si hay una condena, también deberán retomar probablemente sus estudios, por lo menos el de 16 años, quizás el de 17 si ha sido... precoz y pudo terminar el secundario, lo podrá hacer, pero si no sigue siendo obligatorio. Ahora, ¿te imaginás enviando, digamos, a estas personas que tienen un antecedente por uno de los delitos más, no solamente irreversibles, sino de los más duros, como es el homicidio, asistiendo a clases con el resto de la población? También es complicado verlo desde el punto de vista de la otra parte de la sociedad que probablemente no ha incurrido en este tipo de conductas. Creo que no todos nacimos en el mismo seno familiar, no todos tuvimos las mismas oportunidades, ni las tenemos. Pero bueno, nosotros no tenemos... Yo siempre digo que si no tenemos que hacer un barranco y tirar a los malos y quedarnos los buenos de este lado. No sé si yo quedaría del lado de los buenos, ¿quiénes quedarían? Por eso digo que llega tarde el Estado, llega tarde. El Estado parece para aprisionizar, pero ¿qué pasó antes de los 16 o de los 17 años de estas personas? Claro. De estas y de otras, o con los 20 o los 21, lo que sea. Es ahí donde tenemos que prevenir como sociedad qué sociedad queremos. Si los pibes andan dando vueltas, si andan en los basureros, si no tienen educación, no hay trabajo, nos sorprendemos después que salgan a robar. Claro. No os lo estoy justificando, pero es como crónica de una muerte anunciada. Gracias, Sol. Es lo que vos decías, ando dando vuelta en la calle. Sí, sí. En vez de estar en la escuela. Pero exacto. No solo es la escuela, es la contención. Son décadas, es valores, trabajo, un montón de cosas que afectan. Y cada uno tiene sus diferentes causales. Alimentación. Realmente es acariciar a esas partes de la sociedad, porque si no es el futuro de mañana. La gente no se muere ni se pudre en la cárcel, son muy poquitos, salen y caminan con nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en ese tiempo como sociedad? Con esa gente, con ese grupo que es parte de nuestra sociedad. Sol, muchísimas gracias por la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno. Adiós, un placer. Que cierres bien el día. Vamos a seguir hablando de este tema, pero lo vamos a hacer desde el punto de la educación. En un minuto. Sobre calle Maestro Espinosa, sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas.
recientemente el tema de educación, porque terminamos el bloque anterior y entre las cosas que hablamos de educación y hablamos de los niveles de deserción, pero también hablamos del funcionamiento, debemos hablar del funcionamiento de las escuelas. La semana pasada se disparó este debate respecto de la escuela como un ámbito de adoctrinamiento. Funciona poco, ha perdido centralidad de la escuela y ha perdido inclusive hasta poca capacidad de contención. La mitad de los pibes desertan a nivel medio. Pero además observamos este tipo de circunstancias. Jaime Correas ha sido director general de escuelas de Mendoza. Vamos a hablar de las relaciones de poder y adoctrinamiento en el sistema educativo. Jaime, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Adoctrinamiento, poder, ¿qué pasa? ¿Por qué se dio? Bueno, esto surgió a partir del episodio en Verónica, ¿no? En un acto por Malvinas. Pero, ¿cuál es su impresión respecto de cómo funciona la escuela hoy o cómo debería funcionar? Bueno, yo creo, y lo he escrito, que el problema no es de detectar en una escuela un presunto problema de adoctrinamiento como el de esa docente u otros que hemos visto por televisión. Yo creo que durante los 20 años de populismo kirchnerista ha habido una operación muy severa de instalar, curiosamente denunciando que había una visión única de la historia, otra visión. Entonces hay determinadas cosas sobre las cuales no se podía hablar, personajes que estaban cancelados y otros que estaban sobredimensionados. Y me parece que ahora, con un cambio de gobierno, con una búsqueda de, de, de alguna manera la gestión Milei curiosamente ha producido un fenómeno de que todo se puede hablar, todo se puede discutir y todo se puede poner en duda. Eso es positivo, más allá de otras cosas que puedan estar pasando, y se ha puesto en duda esto del adoctrinamiento. Yo creo que el problema es que ha habido una operación muy fuerte y muy integral. Ha sido a través de la escuela, a través de la formación docente, a través de las universidades, a través del CONICET, a través de Wikipedia, a través de los medios de comunicación afectos al gobierno, y se ha instalado eso de que, por ejemplo, no se puede hablar o uno no le puede parecer que está bien Roca y todos tenemos que decir que está mal Roca, o nadie puede decir que los desaparecidos son 9.000, hay que decir que son 30.000. Y la verdad es que, bueno, hay personas que tienen diferentes visiones y no necesariamente en esas visiones está la posibilidad de que sean canceladas sus opiniones. Creo que tenemos que volver a una diversidad. Y la escuela es un ámbito fundamental para que eso suceda. La escuela, en su criterio, desde su perspectiva, digo porque ha perdido cierta centralidad, como la supo tener en algún momento, ¿es un ámbito para transformar la realidad o es un ámbito para conservar el estatus? Yo creo que es un ámbito para para transformar la realidad. Al revés, esa centralidad la ha perdido hasta cierto punto. Gran parte de la población sigue remitiendo a la escuela para buena parte de sus actividades. Entonces, la escuela es un lugar de transformación. ¿Y por qué es un lugar de transformación? Porque a ver, lo que pasa es que acá también ha habido una operación muy negativa. Mientras antes la escuela era de alguna manera el lugar hacia el cual se elevaba la sociedad, con determinadas teorías bajaron la escuela a los niveles de la sociedad. Entonces, si la sociedad está muy deteriorada, está muy chabacana, parece ser que la escuela la tiene que seguir. Y siempre la escuela era un ámbito justamente donde todos nos formábamos, respetábamos a nuestros docentes, los admirábamos, los padres sabían que tenían que apoyar al docente. También ocurría que tenían en general docentes muy bien formados, que hacían muy bien su tarea y era una escuela que conseguía resultados. En la medida que todo eso se fue deteriorando y que se fue produciendo llamémosle una chabacanización de la sociedad, la sociedad se transformó en muy caótica, no se respetan las leyes, se puede cortar una calle para protestar o se puede hacer paros indeterminados quitando a los chicos el derecho a estudiar. Bueno, frente a todas esas cosas, la escuela sigue siendo un lugar de resistencia, sigue siendo un lugar que sigue mostrando un orden, que sigue mostrando que hay ciertas cosas que hay que hacer de una determinada manera, y además, como
los chicos aprenden o no aprenden, y desgraciadamente en la Argentina, y usted lo decía hace un rato, no solo muchos no aprenden, yo he hablado del síndrome de Carlitos Tevez. Carlos Tevez ha contado que pasó 8 años por el sistema educativo y no aprendió a leer con corrección. No sabía leer y no entendía lo que leía. Y ya siendo un futbolista afamado, se tuvo que poner una maestra. Esto hace que esa escuela, que fue un faro, siga siendo un lugar de resistencia, porque no hay ningún otro. La calle es un caos, se ha aceptado durante mucho tiempo, ahora por suerte eso está cambiando, que se puede manifestar y cortar una ruta o una calle y evitando que alguien vaya a trabajar, por ejemplo. Y bueno, ese tipo de cosas no son gratis. Muchos años de todo eso que acompaña eso que dije al principio de esta búsqueda de una historia única, donde lo que no se amolda a esa historia está equivocado, nos da la situación actual, ¿no? Ujú. Hace unos días atrás hablábamos con usted en la radio y nos citaba una declaración interesante en su momento de Sarmiento, y estamos hablando del siglo XIX, haciendo referencia a que la educación pide más educación, ahora la ignorancia no pide educación. Exactamente, bueno, eso es un mensaje de Sarmiento, fines del siglo XIX, donde Sarmiento plantea una cosa que ojalá la leyera el presidente Milei, porque la dice desde un liberalismo profundo. Sarmiento, ¿qué es lo que dice? Dice, la escuela es el único ámbito de la actividad humana donde no impera la ley de la oferta y la demanda. Y lo dice desde el liberalismo. ¿Y por qué dice esto? Porque dice el que tiene hambre pide comida, el que se enferma pide salud, el que tiene frío pide abrigo, ahora el que es ignorante no pide educación. Y ahí tiene que venir la larga mano del Estado a, de alguna manera, darle al que menos tiene educación la educación que necesita. Por eso es que es tan preocupante estas nubes de humo de estar hablando del adoctrinamiento, porque una maestra no sé dónde dijo no sé qué cosa de Malvinas, o alguna otra docente, como pasó en provincia de Buenos Aires, hace un elogio del gobierno kirchnerista, que son fenómenos chicos. El fenómeno importante es este de esa historia única que nos han querido vender. Y por otro lado, hemos tenido hace 2 días esas declaraciones desafortunadas que hasta el propio presidente las ha negado, de Venegas Lynch, que dijo que la educación no tenía que ser obligatoria, que es una barbaridad del tamaño de la casa. Lo que pasa que desgraciadamente en esta verborragia libertaria, llamémosle, dicen cosas que son verdaderamente preocupantes. Ujú. ¿Son hechos aislados o reflejan, por ejemplo, las declaraciones de Lynch, reflejan una línea directriz dentro del pensamiento de la fuerza gobernante, Jaime? Yo espero que sean hechos aislados. Me alegra cuando el presidente sale a desmentirlo rápidamente, la Casa Rosada lo desmintió, pero además yo hice mucho hincapié y también lo escribí en una columna de opinión del discurso del presidente en el inicio de las sesiones legislativas. Ahí ese discurso un poco desflecado, ya desmelenado que había tenido Milei sobre la educación, se encaminó. Ahí habló de la necesidad de alfabetizar, ahí habló de la necesidad de evitar que cualquier sindicalista corte las clases, ahí habló de una cantidad, de la necesidad de que los chicos estén en la escuela, lo cual implica que en la escuela haya orden, haya una disciplina, haya buenos métodos de enseñanza. La verdad que si uno lee el texto del discurso del presidente en el Congreso, guarda alguna esperanza y además evidentemente se da cuenta que el equipo que está trabajando en la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendel, que está trabajando muy bien y con mucho esfuerzo en un contexto de grandes restricciones económicas, por ejemplo, va por un buen camino y de alguna manera parecería ser que ese pensamiento ha permeado en algo en el presidente y esto, bueno, lleva 3 meses. Claro. La verdad es que después de 4 años de Alberto Fernández, donde no pasaba nada, hoy se le pide a Milei que en 3 meses arregle lo que desarreglaron a lo largo de muchos años. Ujú. Bueno, creo que en ese sentido es llamativo que alguien que está haciendo un ajuste brutal como el que está haciendo Milei siga teniendo casi el 60% de aceptación popular. Eso es una cosa verdaderamente llamativa y que daría la impresión, tratando de ir al espíritu de su pregunta original, de que hay
bueno, una política que va en una dirección que mucha gente le despierta por lo menos una expectativa, cosa que hemos vivido prácticamente muchos años sin expectativa. O teníamos los fanáticos del régimen o tenían los que estaban totalmente en contra, pero los que de alguna manera queremos que haya un diálogo, que haya una construcción colectiva real, donde se busquen evidencias, donde se evalúe, donde se sepa qué es lo que pasa con la educación, la verdad es que alguna expectativa ahora guardamos. Muchas gracias por su tiempo, Jaime, ha sido muy amable. No, un gusto, muy amables ustedes y un saludo para Jaime la provincia de Correas Mendoza. ha sido director general de escuelas en Mendoza. Con él hablamos respecto de adoctrinamiento y también de poder, de relaciones de poder dentro de la escuela. Cuando hablamos después de la pausa, seguiremos tocando este tema desde la mirada ya no del político, del funcionario o exfuncionario o el especialista, sino desde la mirada también de aquel que se preocupa por la cuestión, pero que lo hace desde el entorno de la comunidad, es decir, de los padres.